Mi nombre es Laura Morales y hace medio año mi esposo Ryan perdió la vida en un trágico accidente ferroviario. Con apenas 34 años me convertí en viuda y desde entonces he tenido que afrontar sola la crianza de nuestra hija Emma, que apenas tiene 10 años. El departamento por el que tanto habíamos luchado, valorado en $250,000, se convirtió en el único respaldo económico que aún conservábamos. Jamás imaginé que mi propio padre me exigiría entregar esa propiedad a mi hermana Melanie, su preferida de siempre. Cuando me negué, me advirtió que me iba a arrepentir. Pero ni en mis peores pesadillas habría anticipado lo que sucedió después. Volví a casa y encontré a Emma llorando desconsoladamente, con marcas en su cuello. Me dijo, entre sollozos, que su abuelo había intentado estrangularla. Antes de seguir contándote este difícil capítulo de mi vida, quiero saber desde dónde me estás escuchando. Te invito a suscribirte y si alguna vez tuviste que proteger a tu hijo de un familiar dañino, este testimonio es para ti. Ryan y yo nos conocimos cuando yo cursaba mi segundo año de universidad. Yo estudiaba para ser enfermera y él se formaba en ingeniería. Literalmente tropezamos en la cafetería del campus, lo que terminó en que mi café con leche cayera sobre sus libros. Lo que comenzó con un momento embarazoso se transformó en una conversación que culminó con él pidiéndome mi número. Dijo que quería reemplazarme el café, pero terminó invitándome a salir. Esa fue nuestra primera cita, y desde ese instante nos volvimos inseparables. Ryan tenía una risa contagiosa que iluminaba todo a su paso. Era alto, de mirada cálida, y sus ojos se arrugaban de ternura cada vez que sonreía. Su presencia transmitía calma, algo que contrastaba profundamente con el caos de mi vida familiar. Él fue como un refugio en medio de la tormenta. Después de graduarnos, ambos conseguimos trabajo en Madison, Wisconsin. Como no veníamos de familias con recursos, alquilamos un pequeño departamento de una sola habitación mientras ahorrábamos para comprar nuestra propia vivienda. Ryan fue contratado por una compañía ferroviaria y yo empecé a trabajar en el hospital de la ciudad. No teníamos lujos, pero éramos felices. Nuestras noches románticas consistían en cocinar juntos y mirar películas en nuestro viejo sofá, pero todo se sentía perfecto. 3 años después de haber comenzado nuestra historia, Ryan me pidió que me casara con él. Lo hizo durante un picnic en el parque donde tuvimos nuestra tercera cita. No hubo lujos, solo nosotros, unos sándwiches y un anillo sencillo que había ahorrado durante meses para comprar. Le dije que sí sin dudar. Celebramos una boda íntima con amigos cercanos. Mis padres y mi hermana no asistieron. Alegaron que el viaje era muy largo, pero yo sabía que en realidad les molestaba que Ryan me hubiera ayudado a tomar distancia de su control. Seguimos esforzándonos y cuando supe que estaba esperando a Emma, nos llenamos de motivación. Ryan aceptó turnos adicionales y yo trabajé de noche para poder ahorrar más. Cuando Emma nació, ya teníamos lo suficiente para dar el pago inicial de un modesto apartamento de 2 habitaciones en un barrio tranquilo, con buenas escuelas. No era algo ostentoso, pero era nuestro hogar. Ese lugar de $250,000 representaba cada noche sin dormir, cada sacrificio, cada meta que habíamos alcanzado como familia. Emma se convirtió en la razón de nuestra existencia. Tenía los ojos de su padre y una determinación que claramente heredó de mí. La conexión que tenía con Ryan era algo hermoso. Él pasaba tardes enteras construyendo fuertes con sábanas o contándole todo sobre trenes. A pesar de su trabajo exigente, nunca faltó a un evento escolar ni a una presentación de baile. La relación con mis padres siempre había sido difícil. Desde pequeña entendí que mi hermana Melanie era su favorita. 3 años menor que yo, parecía que todo se le daba con facilidad, o al menos eso querían creer mis padres. Mientras yo me esforzaba por obtener buenas notas, sus calificaciones mediocres eran motivo de celebración. Cuando gané el segundo lugar en una feria de ciencias, mi padre solo me preguntó por qué no había sido el primero. En cambio, Melanie recibía elogios solo por participar. Ryan fue el primero que vio claramente ese patrón. No eres tú, Laura, solía decirme. Nunca será suficiente para ellos. Él se convirtió en mi respaldo, el escudo que me protegía de sus desprecios disfrazados y de sus manipulaciones. Gracias a su apoyo, aprendí a poner límites. Redujimos las visitas y las llamadas para cuidar mi salud mental. Financieramente fuimos precavidos. Vivíamos con sencillez pero con seguridad. Ryan insistió en que contratáramos seguros de vida por si alguna vez algo sucedía, aunque jamás imaginamos que ese día llegaría tan pronto. La póliza aseguraba que si uno de los dos faltaba, el otro al menos tendría un techo para continuar. A veces me parece irónico que Ryan muriera precisamente en un accidente de tren. Pasó años asegurando la seguridad de los demás en los ferrocarriles, y fueron esos mismos trenes los que se lo llevaron, cuando uno de ellos se descarriló inesperadamente. Recibí la noticia mientras estaba en la oficina. Un accidente había ocurrido y Ryan ya no estaba con nosotros. En cuestión de segundos, todo mi mundo se derrumbó. El funeral fue una especie de niebla borrosa, caras conocidas, palabras vacías y abrazos que no llenaban el vacío.
Mis padres y Melanie, como era de esperarse, estuvieron presentes. Recuerdo cómo mi padre murmuró comentarios sobre la sencillez de la ceremonia, mientras mi madre no pudo evitar sugerirme que habría lucido mejor con un poco más de maquillaje. Melanie me dio un abrazo y me susurró: cualquier cosa que necesites, dímelo. Pero sus ojos ya estaban recorriendo el lugar, calculando lo que ella podría tomar de lo que era mío. Una vez que la multitud se disipó, la realidad me golpeó con crudeza. A los 34 años, era viuda y madre de una niña devastada por la pérdida de su padre. Emma dejó de hablar. Durante días y semanas se quedaba sentada frente a la ventana, esperando que Ryan regresara, aunque en el fondo sabía que eso jamás pasaría. Las noches eran las más duras. Lloraba hasta quedarse dormida, solo para despertar después gritando por culpa de las pesadillas. Yo solo funcionaba por inercia. Me levantaba. Preparaba a Emma para el colegio. Iba a trabajar, la recogía, cocinaba, hacía las tareas con ella, la acostaba, lloraba sola y repetía. El seguro de vida apenas cubrió los gastos del sepelio y dejó un pequeño margen de respaldo económico. Por suerte, la hipoteca ya estaba saldada. Nuestra única estabilidad era ese departamento. Los únicos gastos que quedaban eran impuestos, servicios y la rutina diaria. Durante 3 largos meses vivimos suspendidas en un limbo lleno de dolor, aprendiendo a caminar una vida sin Ryan. Pensé que no podía empeorar, pero me equivoqué. Lo peor llegó disfrazado con los rostros de quienes se suponía debían protegernos. Una tarde cualquiera de abril, mientras Emma hacía un proyecto escolar en su habitación y yo doblaba ropa, una de esas tareas pequeñas que en el duelo daban cierta paz, sonó el timbre. Abrí la puerta y me encontré con mis padres y Melanie, que aparecieron sin anunciarse. «Querida, luces fatal», soltó mi madre como saludo mientras me daba un beso al aire y entraba en el departamento. Mi padre pasó detrás con un gruñido seco por saludo, y Melanie me lanzó una sonrisa fingida, esa que no llega a los ojos. «Nos preocupaba cómo estás», dijo mi padre, instalándose sin pedir permiso en el sillón que solía ser de Ryan. «Tan aisladas aquí tú y Emma. Eso no es bueno». Me tragué las ganas de responderle que, durante meses, su preocupación había brillado por su ausencia. Solo atiné a decir: «Nos estamos organizando. Emma va a terapia y tengo amigos que nos apoyan». Mi madre no tardó en analizar el apartamento con esa mirada crítica que siempre tenía. «Este lugar es tan pequeño para ustedes dos y con esos detalles sin arreglar», comentó señalando una mancha vieja en el techo, de una fuga que ya habíamos solucionado. «La verdad, para nosotras es perfecto», respondí. «Aquí están todos los recuerdos de Ryan». Fue entonces que mi padre se aclaró la garganta. «Justamente por eso estamos aquí, Laura. Queremos hablar sobre esta propiedad». Sentí que el estómago se me encogía. Me senté frente a ellos y pregunté con cautela: «¿Qué pasa con el departamento?» «Tu hermana está embarazada», anunció mi madre con entusiasmo, mirando a Melanie como si le hubiera ganado la lotería. «Y espera gemelos, ¿puedes creerlo?» Melanie colocó una mano sobre su vientre a un plano y dijo con una sonrisa: «Jason y yo estamos muy felices, pero nuestro lugar apenas tiene espacio para una cuna, mucho menos para 2. Les ofrecí mis felicitaciones, aunque todavía no entendía hacia dónde se dirigía la conversación. Entonces mi padre se inclinó, con las manos entrelazadas. «Pensamos que sería razonable que le cedieras este departamento a Melanie», soltó con total naturalidad. «Ella tiene más necesidad que tú». Sus palabras me golpearon como si me hubieran abofeteado. «¿Perdón? ¿Component placement?», pregunté, sin dar crédito a lo que escuchaba. «Tiene todo el sentido», añadió mi madre. «Este apartamento está completamente pagado gracias al seguro de Ryan. Tú y Emma podrían alquilar algo más pequeño, incluso mudarse más cerca de nosotros. Melanie va a tener 2 bebés. Piensa en eso. Este es nuestro hogar», dije con voz temblorosa. «Ryan y yo trabajamos duro por años para tenerlo». La expresión de mi padre cambió por completo. «No seas egoísta, Laura. Siempre piensas solo en ti. Tu hermana tiene una familia en crecimiento». Me levanté, sintiendo que me temblaban las piernas. «Mi hija también tiene una familia. Acaba de perder a su padre. Este lugar es lo único que le queda como refugio». «Estás exagerando», interrumpió mi madre. «Emma es una niña. Se adaptará». Las palabras me transportaron a mi infancia. Siempre que deseaba algo, terminaba cediendo para que Melanie lo tuviera. La bicicleta por la que había ahorrado y que terminó siendo suya porque le hacía falta ejercicio. El dinero que había guardado para la universidad, desviado para pagar las clases de danza de Melanie porque eran una inversión. Siempre sus necesidades primero, siempre. «No se trata de Emma», dije finalmente, comprendiendo el patrón. «Es que Melanie quiere algo que vuelve a ser mío». Melanie, con los ojos húmedos, me respondió: «No es justo, Nat. Estamos pasando un mal momento y tú estás aquí, sola, con todo este lugar solo para ti». «Un hogar que construí junto a mi esposo», repliqué, sintiendo la voz endurecerse. «Pagado con nuestro trabajo. Él quería que esto fuera el futuro seguro de Emma». Entonces mi padre se puso de pie, imponente,
como cuando yo era niña. Tu esposo ya no está, Laura. Es momento de pensar con lógica, de pensar en la familia. Emma es mi familia, afirmé con firmeza, y no pienso entregarle su casa a nadie. Vi cómo el rostro de mi padre se enrojecía, su frustración al no conseguir lo que siempre había logrado por la fuerza. Después de todo lo que hemos hecho por ti, me reprochó mi padre. ¿Y exactamente qué han hecho ustedes por mí? Repliqué, interrumpiéndolo por primera vez en mi vida. Nunca antes me había atrevido a cuestionarlo. Cuando Ryan falleció, apenas recibí una llamada tuya. Cuando Emma enmudeció por semanas, lo único que llegó fue una tarjeta de pésame impersonal. ¿Y ahora esperan que les entregue nuestro hogar? ¡Qué ingrata eres!, espetó hasta que se contuvo al ver a Emma en el pasillo, atraída por el tono elevado de nuestras voces. Mamá, llamó, con una vocecita temerosa. Todo está bien, mi amor, le dije con ternura. Vuelve a tu cuarto, ya voy contigo. Cuando Emma se retiró, la voz de mi padre bajó al nivel de un murmullo siniestro. Esto no ha terminado, Laura, siempre has sido problemática, pero esto supera todo. No creas que no hay consecuencias por ser tan egoísta. ¿Eso es una amenaza?, pregunté, incrédula. La familia se protege entre sí, dijo con frialdad. Y en este momento, tú no estás actuando como parte de esta familia. Mi madre, que hasta entonces se había dedicado a alisar su blusa de marca, intervino con fingida serenidad. Reflexiona, Laura, Melanie siempre ha estado para ti. Me eché a reír con amargura. ¿Cuándo exactamente?, pregunté. Nadie respondió. Melanie se levantó con los ojos aún húmedos y tomó su bolso. Pensé que querrías ayudarnos, susurró, herida. Me equivoqué contigo. Se marcharon dejando tras ellos portazos y murmullos de desaprobación. Me quedé paralizada en medio del salón. La ausencia de Ryan se sintió más intensa que nunca. Él habría sabido qué decir, cómo mantenerse firme, sin quebrarse como yo lo estaba haciendo. Emma volvió a asomarse con expresión preocupada. ¿Están enojados con nosotras los abuelos? La abracé con fuerza. No, amor, solo están molestos por cosas de adultos. No tienes que preocuparte por eso. Pero mientras la sostenía, un nudo se formó en mi estómago. Las palabras de mi padre seguían resonando con amenaza. Nunca le había puesto un alto tan firme, y algo me decía que no lo iba a dejar pasar sin más. No imaginaba hasta qué punto estaba dispuesto a llegar. Todo comenzó al día siguiente. Mi teléfono no dejaba de sonar. Mensajes tras mensajes, llamadas y notificaciones, no solo de mis padres y Melanie, sino incluso de parientes con los que no hablaba desde hacía años. Tu padre está devastado, me escribió mi madre. Después de todo lo que hemos hecho por ti, esos bebés merecen un techo. Me envió mi tía Diane, quien jamás ha visto a Emma en persona. La familia debe apoyarse, escribió el tío Gerald, que ni siquiera me dio el pésame cuando murió Ryan. Los mensajes de Melanie eran una mezcla de victimismo y manipulación emocional. No sabemos dónde pondremos las cunas. Jason quizás tenga que tomar un segundo empleo. Ojalá estés conforme con lo que estás causando. Comencé a bloquear números, pero encontraban formas de contactarme desde líneas distintas, y pronto invadieron mis redes sociales. Al principio traté de responder con lógica, explicando mis razones, pero entendí rápido que no les interesaba mi punto de vista. Ya habían construido su historia, la despiadada Laura impidiéndole a su pobre hermana embarazada tener un hogar. Una semana después me encontré con Amanda, mi amiga más cercana desde la muerte de Ryan. Ella me había acompañado al supermercado cuando no tenía fuerzas para salir, y me había consolado en las noches más oscuras. ¿Te están exigiendo que les cedas tu apartamento pagado?, repitió incrédula mientras removía su té. Es una locura. Mi padre lo presentó como un deber moral, le dije mirando mi taza, como si yo fuera un monstruo por querer cuidar de Emma. Amanda me tomó la mano con firmeza. Esto no está bien, Nat. Necesitas asesoría legal. ¿Ya hablaste con un abogado? No lo había hecho, pero sus palabras me motivaron. Al día siguiente concerté una cita con un abogado especializado en derecho familiar. Michael Dawson, un hombre amable y paciente de unos 50 años, escuchó cada detalle con atención. Desde el punto de vista legal, ellos no tienen ningún derecho sobre la propiedad, me aseguró. El departamento está exclusivamente a tu nombre desde que tu esposo falleció. No estás obligada a cederlo a nadie. ¿Y qué pasa con lo que alegan? ¿Que les debo todo?, pregunté. Él negó con la cabeza. A menos que exista documentación formal de un préstamo específico para la compra del departamento. Eso no es más que manipulación emocional. Legalmente no tienen ningún fundamento. Sus palabras me dieron una nueva fuerza. Sin embargo, lejos de calmarse, la presión familiar se intensificó. La situación dio un giro inesperado cuando mi padre se comunicó con mi trabajo. Una mañana, al llegar al hospital, vi a mi supervisora Janet, esperándome con el ceño fruncido. Laura, dijo con cuidado, hoy recibí una llamada inusual. Un hombre que dijo ser tu padre insinuó que tu estado emocional desde el fallecimiento de tu esposo te hace poco confiable. Dijo que deberíamos estar pendientes de ti. ¿Estás bien?
Sentí el rostro arder de vergüenza. Le expliqué lo sucedido y aunque Janet mostró empatía, el daño ya estaba hecho. Ese día sentí las miradas de lástima en cada pasillo, los murmullos apagados detrás de mi espalda. Mi padre había logrado algo que nunca pensé posible, hacerme parecer inestable incluso en mi entorno profesional, donde siempre me había sentido segura. Y no solo me afectó a mí. Emma también comenzó a reflejar el impacto. Una tarde, su profesora me llamó para decirme que estaba más retraída en clase y que había vuelto a morderse las uñas, algo que no hacía desde los primeros años de escuela. Una noche la encontré sentada en la cama de Ryan abrazando uno de sus suéteres. El abuelo me llamó, susurró. Dijo que tal vez tengamos que irnos a vivir a otro sitio. ¿Te llamó?, pregunté, helada. Sí, llamó al número de la escuela. Durante el recreo, susurró Emma con los ojos empañados por las lágrimas. No quiero dejar la casa de papá, mamá. La abracé con fuerza, sintiendo una oleada de rabia arder dentro de mí. No vamos a irnos a ningún lado, Emma, te lo prometo. Al día siguiente tomé el teléfono y llamé directamente a la escuela. Solicité eliminar de inmediato a mis padres de la lista de personas autorizadas a tener contacto con mi hija. Pero figuran como contactos de emergencia, me dijo el administrativo desconcertado. Ya no más, le respondí con firmeza mientras llenaba los nuevos formularios y añadía solo a Amanda y a Sara, mi vecina de confianza. Pero la desconexión del entorno social era cada vez más evidente. Algunos conocidos comenzaron a alejarse, sin saber cómo manejar lo que consideraban un problema familiar. Incluso mi prima Jessica, con quien tuve una relación cercana durante años, me escribió. Tal vez deberías pensar en lo que conviene a todos, no solo en ti. Estaba claro que mi madre había estado haciendo sus llamadas, sembrando su versión en cada oído dispuesto a escucharla. 6 semanas después, empecé a sentir que mi fortaleza se desmoronaba bajo el bombardeo constante. Me encontraba despierta por las noches, preguntándome si tal vez lo más sencillo sería ceder. Quizás podríamos mudarnos a otro lugar. Quizás Emma podría adaptarse. Tal vez preservar la paz con mi familia valía el sacrificio. Pero entonces recordaba a Ryan. No dejes que te hagan dudar de lo que sabes. Confía en tus instintos. Tú ves lo que ellos se niegan a aceptar. Me lo había repetido tantas veces en vida que su voz aún resonaba en mi interior. Eso me impulsó a pedir una cita con el terapeuta de Emma, el Dr. Bennett. Necesitaba entender con claridad el impacto que todo esto podía tener sobre mi hija. Emma está en pleno proceso de duelo por la pérdida de su padre, me explicó el doctor con tono pausado y compasivo. Para ella, mantener una rutina y un espacio conocido es esencial. Sacarla del hogar que compartió con él, especialmente en medio de esta etapa, podría perturbar su recuperación emocional. ¿Entonces tengo razón al mantener mi postura?, le pregunté, buscando más que una opinión. Necesitaba afirmación. Desde el punto de vista psicológico, preservar el entorno donde Emma se siente segura es lo correcto. Ese lugar no es solo una casa, es un espacio cargado de vínculos afectivos con su papá. Para ella es un ancla emocional. Con renovada convicción, redacté un mensaje claro para mi familia, uno que no dejara lugar a malentendidos ni falsas esperanzas. El apartamento se queda conmigo y con Emma. No hay margen de negociación. Cualquier intento de hostigamiento será motivo de acciones legales. La respuesta de mi padre no tardó en llegar, fría, amenazante. Ya tomaste tu decisión. No olvides que toda decisión tiene consecuencias. Le mostré el mensaje a Michael, el abogado. Me sugirió que guardara copia de todas las comunicaciones y que considerara una orden de alejamiento si llegaban a cruzar nuevas líneas, especialmente en mi trabajo. Pero al salir de su oficina, una sensación me siguió como una sombra. Una corazonada que me decía que la ley no sería suficiente barrera si mi padre decidía ir más allá. Él no era de los que aceptaban un no sin pelear, y esta vez yo lo había desafiado de frente, quizás como nunca antes. Lo que no podía imaginar era cuán rápida y cruelmente decidiría tomar venganza, ni que sería mi hija, mi pequeña Emma, quien recibiría la peor parte de su rabia. La llamada llegó un martes, a mitad de mi jornada en el hospital. El área de emergencias había estado fuera de control todo el día. Un choque múltiple en la autopista había traído a varios pacientes en estado grave, y además estábamos cortos de personal. Mientras revisaba la ficha clínica de un paciente, Janet se acercó a mí con expresión preocupada. Laura, lamento tener que pedirte esto, pero ¿serías capaz de cubrir el turno nocturno? Becky no puede venir. Su hijo está enfermo y necesitamos urgentemente una mano. Dudé, inmediatamente pensando en Emma. El plan era que fuera a casa de su amiga Lily después de la escuela, pero la madre de Lily había enviado un mensaje antes advirtiendo que su hija estaba empezando a sentirse mal. Primero necesito asegurarme de que alguien pueda quedarse con Emma, le dije a Janet mientras sacaba el teléfono con ansiedad. Hice varias llamadas rápidas.
Al final, mi vecina Sara accedió a cuidar a Emma hasta las 6 de la tarde, pero lamentablemente no podía quedarse más tiempo debido a compromisos previos. Estaba a punto de rechazar el turno adicional cuando mi celular vibró. Era un mensaje de texto de mi madre. Me enteré de que necesitas quien cuide a Emma esta noche. Podemos recogerla donde Sara. Le haría bien estar con su familia. Me quedé contemplando esas palabras, sintiéndome atrapada entre la duda y la necesidad. No habían tenido una conversación directa conmigo desde hacía semanas. Sus intentos de contacto siempre venían con doble filo, comentarios pasivo-agresivos o a través de terceros. ¿Por qué de pronto esta disposición a ayudar? Pero ya no me quedaban alternativas. Sara solo estaba disponible hasta las 6 y el hospital contaba conmigo. Quizás, solo quizás, esta era su manera de intentar reconciliarse. Tal vez Melanie, entre las hormonas del embarazo y la presión, había empezado a ver las cosas con más claridad. Solo esta noche, le respondí. Por favor, asegúrense de que esté en la cama a las 9. Tiene clases mañana. La respuesta fue inmediata. Por supuesto. Sabemos cómo cuidar a nuestra nieta. Con eso resuelto, confirmé mi permanencia en el turno. Sin embargo, no logré apagar el nudo que crecía en mi estómago. Ryan solía llamarlo mi sensor de advertencia. Ese sexto sentido que me alertaba cuando mis padres tramaban algo. Lo sentía activado, vibrando como una sirena silenciosa. Pero lo ignoré. Me dije que estaba exagerando, que debía dejar el pasado atrás y darles una oportunidad. A lo largo del turno extra, mi celular vibró dentro de mi bolsillo. Cuando por fin pude revisarlo, vi un mensaje de Emma. Mamá, por favor vuelve a casa. Solo esas 6 palabras. Pero algo en el tono, en la forma en que estaba escrito, me hizo sentir que el aire me faltaba. Emma jamás me escribía así. Nuestras conversaciones estaban siempre llenas de emoticones, frases alegres o abreviaciones. Ese mensaje sonaba ajeno, distante, alarmante. Llamé de inmediato, fue directo al buzón de voz. Le escribí al instante, ¿estás bien? ¿Qué sucede? Nada, sin respuesta. Llamé al celular de mis padres. Nada. Probé con la línea fija. Silencio. El presentimiento ahora se convirtió en alarma total. Mi corazón latía con fuerza mientras me dirigía a Janet, mostrándole el mensaje de Emma. Tengo que irme. Algo no está bien con mi hija. Janet me observó con seriedad. Entendió todo sin necesidad de más explicaciones. Ve, no te preocupes, nos las arreglaremos aquí. Salí del hospital a toda prisa, manejando como si mi vida, como si la de Emma, dependiera de cada segundo. Me salté semáforos, esquivé autos y recé como no lo había hecho en mucho tiempo. No estaba segura de en qué creía ya, pero murmuré cada palabra con desesperación. Cuando finalmente llegué al edificio, lo primero que me impactó fue la oscuridad. Las luces del apartamento estaban apagadas. Un frío se apoderó de mi espalda. No había rastro del vehículo de mis padres al llegar. Con el corazón latiendo con fuerza, abrí la puerta con mi llave. Emma, llamé mientras encendía las luces del apartamento. Un leve sonido emergió desde su cuarto. Un sollozo bajo, entrecortado. Me apresuré hacia ella y la encontré acurrucada en su cama, con el rostro bañado en lágrimas. Abrazaba con fuerza a su conejo de peluche, ese que Ryan le había regalado en su 5º cumpleaños. Mi amor, ¿qué pasó? ¿Dónde están los abuelos? Levantó la mirada hacia mí y entonces lo vi. Las marcas, unas huellas rojas, furiosas, le rodeaban el cuello, como si alguien la hubiese sujetado con violencia. Su cuero cabelludo estaba enrojecido, irritado, y sobre la almohada descansaba un mechón de su cabello. El abuelo se enfadó, susurró, con una voz rota que apenas podía oírse. Dijo que yo era irrespetuosa, igual que tú. Sentí como el suelo se abría bajo mis pies, como una ira cruda se mezclaba con el terror, mientras ella, entre lágrimas, me contaba todo. Mis padres habían recogido a Emma en casa de Sara, como habíamos acordado, pero no la llevaron al apartamento. En lugar de eso, la llevaron a su casa. Allí, mi padre empezó a bombardearla con preguntas. Si había escuchado algo sobre abogados, si yo hablaba mal de ellos. Cuando Emma, confundida, le dijo que solo quería regresar a casa, perdió el control. La agarró del cuello, la empujó contra la pared, le gritó que era una malagradecida, igual que su madre. Cuando intentó escapar, él le tiró del pelo con tanta violencia que se le arrancaron mechones enteros. Dijo que todo era culpa tuya, sollozaba Emma, que tú me estabas enseñando a ser egoísta y que él tenía que darme una lección. Mientras tanto, mi madre solo observaba. Le decía que dejara de exagerar, que su abuelo simplemente estaba molesto. Melanie también estaba presente. Según Emma, su tía parecía asustada, pero no dijo una sola palabra. Cuando Emma logró encerrarse en el baño, me envió ese mensaje desde el teléfono de emergencia que le había dado. Mi padre golpeó la puerta, gritando que la derribaría si no salía.
pero luego, sin más, la trajeron de vuelta a casa en completo silencio. Antes de irse, le advirtieron: no inventes cosas para poner a tu madre en nuestra contra. Mientras ella hablaba, tomé fotografías de sus heridas, las marcas que comenzaban a oscurecerse en su cuello, los espacios en su cabello donde antes había densidad, el rasguño en su mejilla, probablemente causado por el anillo de bodas de mi padre. Cada imagen alimentaba en mí un enojo tan profundo, tan visceral, que apenas podía controlarme. ¿Te lastimaron en otra parte, cielo?, le pregunté, intentando que mi voz no temblara. Ella negó con la cabeza. La abuela solo miraba. La tía Melanie estaba allí también. Se veía nerviosa, pero no dijo nada. Ese detalle, mi hermana, viendo cómo su sobrina era maltratada y eligiendo callar, fue la estocada final. En ese instante, cualquier resto de duda sobre cortar todo vínculo con mi familia desapareció. Tomé el teléfono y llamé al 911. No me tembló la voz al denunciar el ataque. Mientras esperábamos a que llegara la patrulla, acuné a Emma entre mis brazos. La mecí suavemente hasta que se quedó dormida, agotada tanto física como emocionalmente. Mi teléfono no dejó de sonar. Mensajes de mis padres comenzaron a entrar uno tras otro. Emma está exagerando. No pasó nada grave, solo la toqué. Este es el problema de criar hijos sin disciplina. Si hubiera sido razonable con el tema del apartamento, nada de esto habría ocurrido. Ese último mensaje lo guardé. Era una confesión indirecta, una justificación para lo que no tenía justificación. Cuando finalmente llegó el oficial Keith, tomó las primeras declaraciones, fotografió las heridas y revisó las pruebas. «Será mejor que la lleves al hospital», me dijo con tono profesional, pero con preocupación en los ojos. «Necesitan hacer una evaluación médica y documentar todo oficialmente. También es importante verificar si hay lesiones internas». Asentí con la mente nublada, recogiendo con torpeza las cosas de Emma, mientras nos preparábamos para salir hacia el hospital. El oficial me miró con seriedad y preguntó con tono cuidadoso: «Señora, ¿tiene un lugar seguro donde quedarse esta noche? En ocasiones como esta, los agresores pueden intentar regresar». Sus palabras me sacudieron profundamente. Este lugar era nuestro hogar, el refugio que habíamos construido con Ryan. Pero ahora se sentía desprotegido, frágil, invadido. «Nos las arreglaremos», respondí, sin querer cargar a Amanda con la responsabilidad de recibirnos a ambas sin previo aviso. Mientras ayudaba a Emma a subirse al coche, me habló en un susurro: «Mamá, lo grabé en mi tableta». Cuando el abuelo gritaba y me sujetó, apreté el botón de grabar, como me enseñaste para mis diarios de video. Me quedé paralizada por un momento, con las manos aún sobre el cinturón de seguridad. «¿Lo grabaste?», pregunté, mirándola con incredulidad. Ella asintió, débil pero decidida. «Está en mi mochila. Pensé que tal vez necesitarías pruebas. Desde hace tiempo, desde que los conozco, sentía que nadie me creería sin algo». En ese instante, en medio del dolor y la rabia, sentí una poderosa oleada de admiración por mi hija. A sus apenas 10 años había tenido la claridad de actuar, de dejar evidencia, de protegerse. «Hiciste exactamente lo que debías, mi amor», le dije mientras la besaba con ternura en la frente. «Eres la persona más valiente que conozco, Emma Wilson». Conduje hacia el hospital con el corazón apretado, pero con una determinación creciente. En silencio hice una promesa. Nadie volvería a tocar a mi hija, ni la familia, ni ningún otro ser en el mundo. Las peleas por el apartamento, los reclamos familiares, todo se volvía insignificante ante lo realmente importante: la seguridad, la sanación y la dignidad de Emma. Lo que no sabía entonces era que esa grabación cambiaría el rumbo de todo. No solo en términos legales, sino también dentro del entramado de nuestra familia. La prueba innegable de lo que mi padre había hecho rompería la fachada que había construido durante años. Y en esa ruptura encontraríamos la libertad. Cuando llegamos a emergencias, respiré aliviada al ver que la sala estaba relativamente tranquila. La enfermera de triaje, una mujer llamada Beth, con mirada cálida y movimientos seguros, examinó con cuidado el cuello de Emma. Sin demoras, nos guió a una sala de atención privada. «Sospecha de agresión no accidental», dijo con voz firme al comunicarse por teléfono, mientras escribía notas en la ficha. Escuchar esas palabras, aunque formales, me golpeó como una confirmación brutal. Mi hija había sido atacada por su propio abuelo. Pocos minutos después, la doctora Patricia Reynolds entró en la sala. Su presencia era suave, pero profesional. Se arrodilló al nivel de Emma y le explicó con calma lo que sucedería. «Voy a tener que examinarte con mucho cuidado, cariño», le dijo con voz tranquilizadora. «Puede que algunas partes no sean agradables, pero necesitamos dejar todo bien registrado. Esto ayudará a protegerte». Emma asintió, apretando mi mano con fuerza mientras los ojos de la doctora encontraban los míos. Yo asentí también, tragando el nudo que tenía en la garganta. Había que hacerlo, por Emma, por justicia,
Por verdad. Emma permaneció firme, casi sin parpadear, mientras la doctora tomaba fotografías de sus lesiones, medía los moretones que rodeaban su cuello y registraba las áreas donde faltaban mechones de cabello. Cuando la doctora Reynolds le pidió que explicara lo ocurrido, la voz de Emma tembló levemente, pero no se quebró. El abuelo se molestó porque mamá no quiere darle nuestra casa a la tía Melanie, respondió con sencillez. Dijo que tenía que enseñarme a no ser tan egoísta como ella. Aunque el rostro de la doctora se mantuvo profesional, alcancé a notar un destello de indignación contenida en su mirada. ¿Dijo algo más mientras te lastimaba? Le preguntó con tono suave. Emma asintió despacio. Dijo que mamá me estaba llenando la cabeza en contra de la familia, que necesitaba entender lo que era el respeto, agregó en un susurro. También dijo que si mamá seguía siendo complicada, las consecuencias serían peores. La doctora tomó nota de cada palabra y luego se volvió hacia mí. Tendremos que realizarle una evaluación completa, incluyendo radiografías de cuello y cráneo, para descartar lesiones internas. Los hematomas sugieren que se aplicó mucha fuerza, informó con firmeza. Cuando llevaron a Emma a realizarse las imágenes, me quedé sola en la sala de exámenes, abrumada por una culpa desgarradora. Había dejado a mi hija con personas que conocía bien, manipuladoras, inestables, crueles. Lo había hecho por una responsabilidad laboral, aunque sabía, lógicamente, que los culpables eran ellos, no yo. La madre dentro de mí no podía evitar castigarme con cada pensamiento. El oficial Kate llegó poco después para recoger nuestras declaraciones de forma oficial. Hablé con la fiscalía, me dijo. Dada la edad de la menor y la naturaleza de lo ocurrido, están tomando este caso con máxima seriedad. Le entregué la tableta de Emma. Mi hija grabó todo, expliqué con la voz rota. Yo no he tenido el valor de escucharlo aún, pero ella asegura que se oye todo. Kate asintió con gravedad y colocó el dispositivo en una bolsa para preservar la evidencia. Este audio puede ser determinante. Lo analizaremos siguiendo todos los protocolos para mantener la cadena de custodia intacta. Emma regresó de radiología poco después. Se veía pequeña, cansada y frágil sobre la camilla. Afortunadamente, las imágenes no revelaron fracturas, pero el equipo médico advirtió que debíamos observar posibles signos de conmoción cerebral, dada la violencia con la que había sido empujada contra la pared. La doctora Reynolds nos recomendó reposo absoluto durante las próximas 48 horas y prescribió un medicamento suave para ayudarla a dormir. Tras una experiencia así, es común que aparezcan pesadillas, ansiedad o recuerdos intrusivos, me explicó. Asentí mientras mentalmente intentaba organizar los días que tenía disponibles en el trabajo para poder quedarme con ella. En ese momento mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Sara, nuestra vecina. Acabo de ver a la policía frente a la casa de tus padres. ¿Emma está bien? Respondí de inmediato, dándole un resumen breve de la situación. Su respuesta fue casi inmediata. Vengan a quedarse conmigo esta noche. La habitación de invitados ya está lista. No acepto excusas. Eran casi las 12 cuando finalmente salimos del hospital, llevando con nosotros un sobre lleno de documentos médicos que dejaban constancia clínica del abuso que Emma había sufrido. En el camino se quedó dormida profundamente. Al llegar a casa de Sara, la tomé en brazos con cuidado, sin despertarla, y la acosté en la cama de la habitación de invitados, cubriéndola con una manta tibia. La observé unos minutos mientras dormía. En ese instante decidí que esta sería nuestra nueva realidad. Una vida protegida, lejos del círculo tóxico del que veníamos, y haría todo lo necesario para mantenerla a salvo. Sara me esperaba en la cocina con una taza de té caliente y una expresión llena de comprensión. Debería haber sospechado que algo no estaba bien cuando insistieron en recogerla, comentó meneando la cabeza con preocupación. Tu padre parecía tan arrogante. Le aseguré que no podía saberlo, aunque en el fondo deseaba que ella hubiese percibido el peligro que yo, lamentablemente, había ignorado. Ninguno de nosotros imaginó que llegarían a lastimar a un niño. Mi teléfono no dejaba de vibrar. Mensajes de mi madre, acusándome de ser exagerada e incapaz de entender la situación. De mi padre, con amenazas sutiles sobre lo que pasaría si involucraba a las autoridades en asuntos familiares. De Melanie, con mensajes de voz entre sollozos, implorándome que resolviera todo en privado. Silencié el teléfono y lo aparté. No puedo lidiar con ellos ahora, dije. Sara asintió con firmeza. Necesitas un abogado, no solo para el caso legal. Necesitas una protección real contra estas personas. A la mañana siguiente recibí una llamada del oficial Kidd. Señora Wilson, hemos extraído el audio de la tableta de su hija. El fiscal quiere que vengan a escucharlo y a dar su declaración. Arreglé que Emma se quedara con Sara y conduje hasta la comisaría con un nudo en el estómago. La detective Jennifer Morales me recibió en una pequeña sala de reuniones, con el rostro serio. La grabación dura alrededor de 18 minutos, me explicó. Debo advertirle que es perturbadora. Su hija fue increíblemente valiente y astuta al registrar todo esto. Presionó el botón de reproducción y la voz dura y amenazante de mi padre llenó la sala, un tono que reconocí de mi infancia. Tu madre cree que es muy lista por meterse con abogados.
Quiere quedarse con ese apartamento solo para ella, mientras tu tía tiene que criar a sus gemelos en un cuchitril. Luego sonó la débil voz de Emma. No conozco abogados, solo quiero volver a casa. Se escuchó algo golpeando una pared. El jadeo, asustado de Emma. No me ignores cuando te hablo, continuó mi padre. Esa es exactamente la falta de respeto que tu madre te está enseñando. Voces susurrantes, un grito repentino y doloroso de Emma. Abuelo, me estás lastimando. A veces el dolor es la única forma en que la gente aprende, dijo él con crudeza. Tu madre debe entender que desafiar a la familia tiene consecuencias. Los sonidos que siguieron me atormentarían durante años. El jadeo desesperado de mi hija buscando aire, suplicando que parara. El sonido inconfundible de mechones siendo arrancados de su cabeza. La voz de mi madre, sin intervenir, le decía a Emma que dejara de exagerar. Pero lo más escalofriante fue cuando mi padre vinculó directamente la violencia con la disputa por el apartamento. Si tu madre hubiera cedido ese apartamento como le pedimos, nada de esto estaría pasando. Esto es culpa de ella. Díselo. Explícale lo que ocurre cuando actúa con egoísmo, ordenó la voz en la grabación. La grabación siguió con los sonidos de Emma huyendo al baño, su respiración temerosa mientras se ocultaba, los golpes en la puerta y las amenazas constantes. Cuando terminó, las lágrimas rodaban por mi rostro y la detective Morales me deslizó silenciosamente una caja de pañuelos. Señora Wilson, este es uno de los casos más claros de maltrato y abuso infantil que he visto documentado, dijo con voz firme. Su padre vinculó directamente el ataque a su negativa a transferir la propiedad a su hermana. No se trata solo de agresión, sino de un intento de coacción. Hizo una pausa para darme tiempo a recomponerme. El fiscal del distrito está presentando cargos por abuso infantil, agresión y tentativa de coacción. Hoy procederemos con la detención de su padre, y su madre será acusada como cómplice. Asentí, incapaz de articular palabra. Además, estamos gestionando una orden de restricción de emergencia que protegerá a usted y a Emma. Sus padres y su hermana no podrán contactarla ni acercarse a menos de 150 metros de su casa, su lugar de trabajo o la escuela de Emma. Al salir de la estación sonó mi teléfono. Era Michael Dawson, el abogado familiar que había consultado previamente. Laura, la oficina del fiscal me ha contactado por tu caso, me informó. Quisiera ayudarte a solicitar una orden de alejamiento permanente y a manejar los próximos pasos legales. También creo que deberíamos considerar una demanda civil. Esa misma tarde, Sara me llamó con urgencia desde la oficina de Michael. Laura, tus padres y tu hermana intentaron entrar en tu apartamento, me dijo. Los vi desde mi ventana y llamé a la policía. Su descaro era impresionante. A pesar de tener cargos penales en su contra, seguían intentando ejercer control y actuaban como si tuvieran derecho sobre mi hija y mi hogar. Los rechazaron, continuó Sara, pero quería que supieras que están intensificando la situación, no cediendo. Esa noche, mientras Emma dormía inquieta en la habitación de invitados de Sara, me senté con mi portátil para revisar los documentos legales que Michael había preparado. Órdenes de protección, declaraciones sobre el impacto en la víctima, demandas civiles, todo el lenguaje formal que intentaba plasmar la devastación emocional que causaba la traición de la propia familia. De repente, recibí un mensaje de un número desconocido. Soy Thomas, el esposo de Melanie, decía. Necesitamos hablar sobre lo ocurrido. No todos apoyamos lo que hizo tu padre. Llámame si quieres conocer toda la verdad. Me quedé mirando el mensaje, sin saber si era otra maniobra manipuladora o un sincero intento de romper con la división familiar creciente. De cualquier modo, indicaba que la fachada de unidad que mis padres mostraban comenzaba a resquebrajarse. La verdad grabada por una niña de 10 años, lo suficientemente valiente para documentar con claridad su momento de terror, comenzaba a salir a la luz. Y entendí que el apartamento, el objeto del conflicto, había perdido importancia frente a la pregunta más esencial. ¿En quién podía confiar para cuidar a mi hija? No en mis padres ni en mi hermana. Esos vínculos no solo se rompieron, se desvanecieron con el sonido de mi hija jadeando en los brazos de su abuelo. Vamos a superar esto, le susurré al cuerpo dormido de Emma, acariciando suavemente su cuello magullado. Y lo haremos a nuestra manera. Lo que aún no sabía era cuántos más se sumarían a nuestra lucha. Con el tiempo emergieron aliados de lugares inesperados, a medida que la historia completa salía a la luz. La fiscal del distrito, Jennifer Harris, era una mujer sensata, de unos 40 años, de cabello corto, conocida por su tenacidad en casos que involucran a menores. Cuando nos reunimos en su oficina 3 días después de la agresión, fue directa y clara. La grabación que hizo su hija es demoledora, dijo mientras organizaba sus archivos. Hemos acusado a su padre de abuso infantil, agresión y tentativa de coerción. Su madre está acusada de complicidad por no intervenir y luego intentar encubrir lo ocurrido. ¿Y mi hermana?, pregunté. Emma dijo que ella también estaba presente. Harris asintió. Estamos investigando su grado de implicación.
Si solo estuvo ahí o si participó en la planificación del ataque, eso determinará los cargos. Pensé en el mensaje de Thomas, aún sin contestar en mi teléfono. Quizás él tenía esas respuestas. ¿Qué podemos esperar en adelante?, pregunté. Probablemente sus padres intentarán minimizar lo sucedido. Ya contrataron a Preston Williams, un abogado defensor agresivo conocido por desacreditar a las víctimas, respondió con seriedad. Sentí un nudo en el estómago. Van a poner en duda la credibilidad de Emma. Tiene solo 10 años. Lamentablemente, ese es el protocolo habitual en casos como este. Dirán que fue instruida, que sus heridas se causaron a sí misma o fueron accidentales, que la grabación está manipulada. Ella se inclinó hacia adelante. Por eso es vital la documentación médica y por eso Emma debe seguir con su terapeuta. La evaluación profesional del Dr. Bennett tendrá un gran peso. Como era de esperarse, la primera reacción de mis padres fue un ataque público. A través de su abogado, emitieron un comunicado donde me pintaban como una viuda emocionalmente inestable, acusándome de usar a mi hija para ganar simpatías en una disputa por la propiedad familiar. Afirmaron que mi padre solo había sujetado a Emma durante una rabieta y que yo estaba inventando denuncias de maltrato para evadir responsabilidades familiares. La declaración apareció en los medios locales y los periodistas me acecharon afuera del hospital tras un turno. Señora Wilson, ¿es cierto que está fabricando acusaciones de abuso para quedarse con la propiedad de su hermana embarazada?, gritó uno acercándome un micrófono. Me quedé paralizada sin estar lista para enfrentar un espectáculo público así. Amanda apareció a mi lado, protegiéndome mientras corríamos hacia mi auto. Buitres, murmuró. No te metas con ellos. Al día siguiente, la consejera escolar de Emma, Madison Taylor, me llamó. Emma tuvo una jornada complicada, explicó con suavidad. Algunos niños están repitiendo cosas que sus padres han visto en las noticias, y eso la ha alterado mucho. Sentí un peso en el pecho. La toxicidad se estaba infiltrando en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Debería dejarla en casa?, pregunté mientras reorganizaba mentalmente mi horario laboral. En realidad, mantener la rutina es fundamental ahora, aconsejó Madison. Pero quería avisarle que he hablado con sus profesores. Están monitoreando la situación muy de cerca e implementando una política de cero tolerancia ante cualquier discusión sobre el caso. Su apoyo fue un pequeño rayo de luz en medio de la oscuridad creciente. A medida que se difundieron los cargos, nuestra comunidad se polarizó. Algunos amigos se solidarizaron con nosotros. Amanda organizó una cadena de comidas. Mis colegas cubrían mis turnos cuando las audiencias judiciales chocaban con mi trabajo. Los padres de Lily, la mejor amiga de Emma, programaban visitas para darle momentos de normalidad. Otros, en cambio, se distanciaron o, peor aún, tomaron abiertamente el lado de mis padres. Toda historia tiene dos versiones, publicó en redes sociales mi examiga Rachel. Antes de juzgar, recuerden que la familia Wilson siempre ha sido un pilar en nuestra comunidad. Era cierto, mis padres eran figuras destacadas en su pequeña localidad. Mi padre llevaba años siendo miembro activo de la asociación empresarial local. Mi madre participaba regularmente en eventos benéficos. Sus personajes públicos estaban cuidadosamente construidos, mientras que sus abusos quedaban ocultos tras puertas cerradas. Pero en esa fachada comenzaron a aparecer grietas. 2 semanas después de la presentación de los cargos, recibí una llamada de un número desconocido. Laura, habla Robert, tu tío Robert. No tenía contacto con el hermano de mi padre desde hacía más de 10 años. La historia familiar contaba que habían tenido un conflicto por temas de negocios, aunque los detalles siempre fueron imprecisos. Vi las noticias, dijo con voz áspera, sobre lo que Charles le hizo a tu pequeña hija. No me sorprende. Tampoco a mí, respondí. Tu padre siempre tuvo un temperamento difícil. Cuando éramos niños, hizo una pausa y agregó. Digamos que lo que le sucedió a Emma no fue la primera vez que él puso sus manos alrededor del cuello de alguien. Quedamos en vernos al día siguiente para tomar un café. Robert era mayor de lo que recordaba. Al principio, su parecido con mi padre me incomodó, pero en sus ojos había una bondad que nunca vi en los de Charles. Corté la relación con Charles hace 20 años, explicó mientras removía su bebida. Después de verlo sujetar a tu madre por el cuello durante una discusión. Cuando lo enfrenté, me amenazó. Dijo que destruiría mi negocio si alguna vez lo mencionaba. Nunca supe nada, susurré. Se suponía que nadie debía enterarse. Así actúan los abusadores, dijo. Se aíslan, controlan la historia. Extendió su mano sobre la mesa y me dio una palmadita torpe en la mía. Debí haberme mantenido en contacto contigo. Siempre me preocupó cómo trataba a sus hijos. Melanie era la niña favorita, comenté. Él nunca le hizo daño físico. La expresión de Robert se tornó sombría. Ser el preferido en un hogar violento tiene su propio daño. Diferente, pero daño al fin y al cabo. Antes de irse me entregó una tarjeta. Mi abogada se especializa en casos de abuso familiar. Dudó. Tengo documentos de hace años, informes médicos y policiales que nunca se convirtieron en cargos.
Si sirve para tu caso, estoy dispuesto a testificar. Esa noche finalmente respondí la llamada de Thomas. El esposo de mi hermana contestó al instante. Gracias por devolverme la llamada, dijo aliviado. Quise contactarte desde que comenzó este lío por el apartamento, pero Melanie insistió en que mostráramos un frente unido. Su voz se endureció. Ahora mi prioridad es asegurarme de que mi esposa no enfrente cargos penales por algo que hizo tu padre. ¿Está ahí contigo? Pregunté. Sí, está aquí. No lo detuvo, lo sé, es terrible, pero tenía miedo. Laura, tu padre ha controlado la historia durante mucho tiempo. Durante la siguiente media hora, Thomas reveló patrones que nunca había comprendido del todo. Cómo mi padre manipuló a Melanie igual que a mí, pero de formas distintas. Donde yo recibía reproches y rechazo, ella recibía aprobación condicional, dependiendo de lo que hiciera. La demanda por el apartamento no partió de ella, sino de mi padre, quien la convenció de que tenía derecho a esa propiedad. Ella está destrozada ahora, confesó Thomas. Embarazada, aterrada por tu padre, culpándose por lo de Emma y preocupada por la cárcel. Intento persuadirla para que hable con el fiscal y cuente toda la verdad. Sus palabras coincidían con lo que me había dicho el tío Robert sobre la carga, que significa ser la hija favorita. Sentí algo de compasión por mi hermana, aunque no bastaba para aliviar mi enojo por su papel en el ataque contra Emma. Si ella colabora por completo, no insistiré en presentar cargos contra ella, declaré al final. Pero necesito que diga la verdad, toda la verdad. 2 días más tarde, Melanie se reunió con el fiscal del distrito y entregó una declaración jurada que confirmaba el relato de Emma, además de aportar nuevos detalles sobre el plan deliberado de mi padre para darme una lección a través de mi hija. Su testimonio fortaleció notablemente el caso de la fiscalía. Al acercarse la audiencia preliminar, la consejera escolar de Emma volvió a llamar, esta vez con noticias alentadoras. Emma habló en clase hoy, dijo Madison con una voz que mostraba cauteloso optimismo. Durante una reunión en círculo, cuando los niños discutían sobre el coraje, ella compartió su experiencia. Contó que estaba nerviosa por la próxima audiencia, pero se sentía valiente porque estaba diciendo la verdad. Sentí una mezcla de orgullo y tristeza al imaginar a mi hija de 10 años encontrando el valor para enfrentar un tribunal. ¿Cómo reaccionaron los otros niños? Pregunté. Con una compasión sorprendente, respondió Madison. Hicieron preguntas profundas y ofrecieron apoyo. Los niños a menudo tienen una visión más clara del bien y del mal que los adultos, quienes están afectados por las complejidades sociales. Esa claridad fue evidente en la audiencia preliminar, cuando el juez Simmons determinó que existían pruebas suficientes para continuar con el juicio. Mi padre, anticipando lo que venía mientras escuchaba la grabación en la corte, intentó una última maniobra para recuperar el control. A través de su abogado me ofreció un acuerdo con la fiscalía. Se declararía culpable de un cargo menor de imprudencia si yo retiraba la orden de restricción y aceptaba restablecer las relaciones familiares normales. La fiscal Harris me presentó la propuesta con evidente desdén. Técnicamente, es un mejor acuerdo para nosotros porque garantiza una condena, explicó. Pero incluye condiciones que considero inapropiadas. La decisión es tuya. Pensé en el cuello magullado de Emma, en su cabello arrancado, en las pesadillas que la despertaban llorando semanas después. Recordé mi propia infancia, caminando con cuidado para no provocar el temperamento de mi padre. Pensé en las revelaciones del tío Robert y en la obediencia temerosa de Melanie. No acepto, dije con convicción. Hay acciones que no se pueden reparar con un apretón de manos y promesas de cambiar. Emma merece algo mejor. Yo merezco algo mejor. La decisión de ir a juicio provocó una nueva oleada de reacciones en la comunidad. Un blog local sobre crianza publicó una carta anónima de una madre que relataba experiencias similares con mi padre, cuando él entrenaba fútbol infantil años atrás. Un antiguo socio comercial también hizo públicas acusaciones sobre su comportamiento intimidante. La imagen pública cuidadosamente construida comenzaba a desmoronarse. Amanda organizó una pequeña concentración de apoyo frente al tribunal el día en que se seleccionó el jurado. Ver a unas 20 personas con carteles que decían «Creemos en Emma» y que rechazaban el abuso infantil me conmovió profundamente hasta las lágrimas. Sin embargo, el respaldo más inesperado llegó desde la escuela de Emma. Toda su clase de 5º grado, con el permiso de los padres y bajo la supervisión de un maestro, confeccionó una colcha de valentía hecha con retazos de tela. Cada cuadrado llevaba mensajes de ánimo que Madison llevó a nuestro apartamento. Los niños querían que Emma tuviera algo tangible para aferrarse en los momentos difíciles, algo que le recordara que no estaba sola. Aquella noche, mientras Emma acariciaba con los dedos los coloridos cuadrados, me lanzó la primera sonrisa sincera que le había visto en semanas. «Ya no siento miedo, mamá», dijo suavemente. «No cuando tanta gente conoce la verdad». En ese instante comprendí que algo esencial había cambiado. Habíamos iniciado este camino, aislados y vulnerables, enfrentándonos a un frente unido de presión y manipulación familiar.
Ahora, rodeados por una red creciente de apoyo, la balanza de poder se había invertido. Mi padre, antes tan confiado en su habilidad para controlar la historia, se encontraba cada vez más aislado a medida que la verdad salía a la luz. Emma y yo, que antes luchábamos desesperadamente por proteger nuestro hogar físico, habíamos encontrado algo mucho más valioso. Una familia escogida, formada por amigos, profesionales e incluso familiares que se habían unido para brindarnos un sostén más fuerte que cualquier muro. El juicio todavía estaba por venir, con todo el dolor y las dificultades que implicaría. Pero por primera vez desde la pérdida de Ryan, sentí una esperanza genuina sobre nuestro futuro, cualquiera que éste fuese. La mañana del juicio, Emma estaba sentada en la mesa de la cocina, eligiendo cuidadosamente su ropa, un vestido púrpura que Ryan le había comprado para su último cumpleaños, acompañado por una diadema que cubría las áreas donde su cabello aún estaba creciendo. ¿Crees que papá sabe lo que va a pasar hoy?, preguntó ajustándose la diadema frente al espejo. Me tomó por sorpresa. Habíamos hablado mucho de Ryan desde que falleció, pero era la primera vez que se cuestionaba si él estaba al tanto de nuestras batallas presentes. Creo que sí, respondí con cuidado. Si hay alguna forma en que él lo sepa, lo sabe. Y estaría muy orgulloso de ti, Emma. Estoy increíblemente orgulloso. Ella asintió, satisfecha con la respuesta y con su reflejo. Estoy lista, dijo, pero nunca llegamos a la sala del tribunal. Mientras nos preparábamos para salir, Michael llamó con noticias inesperadas. Tu padre aceptará un acuerdo con la fiscalía, anunció con voz sorprendida. Admitirá completa culpabilidad por abuso y agresión infantil, sin reducción de cargos. ¿Qué pasó?, pregunté atónita por la súbita rendición. Dos cosas, respondió. Primero, ayer testificaron 3 nuevos testigos que relataron episodios abusivos de tu padre en otros contextos. Segundo, y creo que fue el factor clave, tu hermana accedió a declarar en su contra. Según Michael, Melanie finalmente se había liberado del control de nuestro padre, ofreciendo a la fiscalía testimonios detallados sobre abusos psicológicos que datan de años atrás. La declaración que preparó describía cómo nuestro padre nos había enfrentado de manera sistemática, enfrentándonos unos contra otros, utilizando el favoritismo hacia Melanie para controlarla mientras me aislaba a mí. Michael continuó diciendo que la audiencia para la sentencia estaba programada para la próxima semana. Me recomendó que tanto Emma como yo preparáramos declaraciones de impacto sobre la víctima, siempre que nos sintiéramos cómodas haciéndolo. Le comuniqué la noticia a Emma con mucho cuidado, explicándole qué significaba todo aquello. El abuelo está reconociendo que te hizo daño. No habrá un juicio donde tengas que contar tu historia frente a extraños. Un alivio visible se dibujó en su rostro. Bueno, ya casi terminó, dije, atrayéndola para abrazarla. Todavía falta la sentencia, añadí. Ese es el momento en que el juez decide qué le sucede al abuelo. Pero si no quieres estar presente, no tienes que hacerlo. Ella reflexionó un instante y luego enderezó sus pequeños hombros con determinación. Quiero ir, dijo. Quiero decirle al juez cómo me sentí cuando me lastimó. Con el apoyo del doctor Bennett, Emma preparó una declaración que me partió el alma por su valentía y claridad. El día de la sentencia, se presentó ante el juez Simmons con la voz firme a pesar de los nervios. Cuando mi abuelo me lastimó, tuve miedo de que nadie me creyera, porque los adultos suelen darle más crédito a otros adultos que a los niños. Leyó cuidadosamente sus notas escritas. Tuve pesadillas en las que no podía respirar, y temía ir a la escuela porque pensaba que él podría venir a buscarme. Pero lo peor no fue el dolor ni el miedo. Lo peor fue que mi abuelo, quien debería amarme, me dañó porque estaba molesto con mi mamá. No creo que nadie debería lastimar a los niños nunca, especialmente para castigar a otra persona. El juez Simmons, quien según los murmullos en la corte era abuela, agradeció a Emma por su valentía antes de centrarse en mi padre. Señor Wilson, dijo con voz firme, en mis 30 años como juez he visto muchos casos de violencia doméstica. Lo que lo distingue a usted es la naturaleza calculada de su ataque hacia una niña, con el propósito específico de controlar a su madre. Esto no fue una pérdida momentánea de control, sino un intento deliberado de usar la violencia contra un niño como herramienta en una disputa por una propiedad. Este tribunal no puede, ni va a tolerar semejante conducta. Fue condenado a 5 años de prisión y se emitió una orden de restricción permanente para proteger tanto a Emma como a mí una vez que salga de la cárcel. Mi madre recibió libertad condicional por su rol como cómplice, con la obligación de asistir a terapia y órdenes estrictas de no contacto. Al salir del tribunal, los medios de comunicación nos esperaban con cámaras y micrófonos. Durante todo el proceso había evitado hablar con ellos, pero esa vez, con la mano de Emma firmemente entrelazada con la mía, decidí hacer una breve declaración. Hoy no celebramos una victoria, les dije a los periodistas reunidos. Hoy hablamos de responsabilidad y protección. Ningún niño debería ser lastimado jamás por quienes dicen quererlo.
Ningún padre debería tener que elegir entre la lealtad familiar y la seguridad de su hijo. Estamos agradecidos por la decisión del tribunal y pedimos respeto y privacidad mientras comenzamos el camino de la recuperación. Sin embargo, ese proceso de sanación sería largo y lleno de obstáculos inesperados. 2 semanas después de la sentencia, Melanie solicitó un encuentro en un lugar neutral, una cafetería ubicada a medio camino entre nuestras casas. Acepté que Thomas estuviera presente para mediar. Ella se veía diferente, de algún modo más pequeña, sin la sombra autoritaria de nuestro padre detrás de ella. Su embarazo empezaba a notarse, y mientras descansaba la mano sobre su vientre, luchaba por mantener la mirada fija en mis ojos. No espero que me perdones, comenzó con voz temblorosa. Lo que le pasó a Emma es imperdonable, y yo fui parte de eso al no detenerlo, al no decírtelo. Me quedé en silencio, aguardando que continuara. He empezado terapia, prosiguió. Intento entender por qué estuve de acuerdo con papá durante tanto tiempo. ¿Por qué creí que merecía tu casa solo porque él lo decía? Hizo una pausa y luego añadió. Las gemelas son niñas y sigo pensando en cómo quiero criarlas diferente, sin competencia, sin el miedo constante a decepcionar a su abuelo. No fue un momento de reconciliación inmediata. La confianza rota no se repara con una sola conversación. Pero fue un comienzo. Una pequeña fisura en el muro que nos separaba, que algún día podría permitir un tipo distinto de relación. No la cercanía forzada que nuestros padres exigían, sino algo más genuino. Cuando la primavera dio paso al verano, Emma y yo nos enfrentamos a una decisión difícil sobre el apartamento. Aunque habíamos luchado mucho para conservarlo, ese lugar guardaba recuerdos dolorosos. Emma admitió que a veces imaginaba las manos de su abuelo rodeando su cuello mientras caminaba por la sala donde habíamos discutido aquel día fatídico. ¿Mudarnos sería rendirse?, le pregunté al doctor Bennett durante una sesión de terapia conjunta. Él respondió pensativo. Cambiar de residencia no significa abandonar aquello por lo que tanto luchaste. Peleaste por tu autonomía, por el derecho a tomar decisiones sobre tu vida y tus propiedades. Usar esa libertad para escoger un nuevo comienzo no es rendirse, sino ejercer el poder que defendías. Con esa nueva perspectiva, decidimos vender el apartamento. El mercado inmobiliario había mejorado desde la pérdida de Ryan, y las propiedades se vendieron rápidamente, obteniendo mucho más que los $250,000 que valían al principio. No pude evitar notar la ironía. Si mi padre nos hubiera dejado en paz, el mercado por sí solo habría generado lo suficiente para la entrada de una nueva casa para Melanie, sin que tuviéramos que cargar con la fianza de Emma. Encontramos una casita modesta en un suburbio cercano, con un jardín donde Emma podía jugar y buenas escuelas alrededor. Mientras empacábamos, Emma revisó las pertenencias de su padre que habíamos conservado, escogiendo qué llevar al nuevo hogar. No todo, decidió, solo las cosas que me alegran cuando las veo. Los recuerdos tristes pueden quedarse atrás. Intenté aprender de su sabiduría a pesar de sus solo 10 años. La muerte de Ryan había dejado un vacío que jamás se cerraría del todo, pero nosotros podíamos elegir qué memorias conservar y cuáles dejar atrás para no cargar con el dolor. Un rayo inesperado de esperanza llegó con una carta enviada por correo certificado desde un despacho de abogados desconocido para mí. Dentro, notificaban que la abuela de Ryan, una mujer de la que apenas había oído mencionar durante nuestro matrimonio, había fallecido meses atrás. Al no tener otros herederos, había dejado su modesto patrimonio a Ryan, que ahora se transfería a Emma y a mí. Esa herencia no cambió radicalmente nuestras vidas, pero nos dio un respaldo económico que me permitió reducir temporalmente mis horas en el hospital y dedicar más tiempo a cuidar a Emma en su proceso de recuperación. Para otoño ya estábamos completamente instalados en nuestro nuevo hogar. Emma había empezado en su nueva escuela, donde hizo amigos con rapidez y se unió al club de teatro, encontrando así su propia voz en más de un sentido. Por mi parte, me integré a un grupo de apoyo para madres solteras, donde encontré una comunidad que compartía experiencias y desafíos similares a los míos. Amanda continuó siendo nuestro sostén, y las cenas dominicales en su casa se volvieron una tradición invaluable para nosotros. El tío Robert y su esposa también se hicieron visitantes frecuentes, llenando los espacios vacíos de la historia familiar con relatos sobre la bondad de Ryan, aspectos que nuestros padres nunca reconocieron. Incluso Thomas y Melanie mantuvieron un contacto cauteloso, enviándose tarjetas de cumpleaños y compartiendo noticias ocasionales sobre el crecimiento de las gemelas. Por su parte, mi madre, enfrentando su propia batalla interna, comenzó a asistir a terapia separada de mi padre. Sus cartas, al principio defensivas y cargadas de autocompasión, poco a poco mostraron destellos de una reflexión sincera. Aunque la reconciliación seguía siendo algo lejano y no un objetivo inmediato, la puerta no estaba del todo cerrada. Una noche de finales de octubre, Emma y yo nos sentamos en el nuevo columpio del porche, observando cómo la puesta del sol teñía el cielo de tonos naranjas y rosados. Se recostó contra mí, cómoda con el silencio que compartíamos. «Mamá», dijo finalmente,
¿Recuerdas cuando me preguntaste si creía que papá sabía lo que estábamos viviendo?